Números capítulo 18, versículo 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Levítico capítulo 2, por favor. Levítico capítulo 2 y el versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, segundo Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Segundo Crónicas 13, versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Y uno más, por favor, Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43. Versículo 18, Ezequiel 43, 18. Me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar, el día en que sea hecho para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. Vamos a ir más abajo, por favor, versículo Discúlpeme un segundo. Estoy buscando la sal en Ezequiel capítulo 43. Si alguien lo ve, por favor avíseme. Versículo 24, gracias. Versículo 24. Y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. El pacto de sal. Toda mi vida yo había visto sobre la mesa un salero, y cuando a uno se le hacía un poco desabrido, entonces venía a funcionar el salero y se le echaba un poquito de sal. Pero fue aquí en México donde por primera vez vi no el salero, pero un recipiente donde usualmente es sal de mar o algo así, sal de grano, y entonces meten la mano y esparcen su sal. Claro, su limón y su chile y todo lo demás, pero quiero pensar ahorita en la sal. La sal es el condimento más antiguo que se conoce en la civilización humana. Y la sal natural es la única roca comestible por el hombre. Y no solamente es un condimento, pero es un conservante. Entonces a veces el pescado se ve colgando todo salado, o la carne. La sal en la Biblia, por su
permanencia, por su duración, por su carácter conservante, nos habla de lo que es eternamente duradero. O sea, es una figura. Entonces, en países orientales en la antigüedad, una de las maneras, habían varias maneras en la Biblia de establecer un pacto, y no tengo tiempo de entrar en eso esta noche, pero una de las maneras de establecer un pacto era con algo muy común que estaba a la mesa. Decían los antiguos, tenemos pan y tenemos sal. O sea, comían juntos y luego ambas partes tomaban de la sal y hacían un pacto. Para mí es muy curioso que Levítico 2, Números 19, Segundo Crónicas 13 y Ezequiel 43 tienen en común algo que nos habla del Señor Jesucristo. Levítico 2 nos habla de la oblación, la única ofrenda que era sin sangre. El holocausto, porque lo vamos a ver en un segundo allá en Ezequiel, el holocausto nos habla de Cristo ofreciéndose enteramente a Dios. Entonces, si quiero consagrarme al Señor, quiero imitar al Señor Jesucristo, voy a estudiar el holocausto para ver que a Dios la consagración como la de Cristo sube en olor grato. Dios allá en el cielo como si fuera, huele el deseo, el anhelo que un creyente tiene de vivir para Él, como Cristo, consagrado a su Padre. Pero la segunda ofrenda, Levítico 2, es sin sangre, porque es Cristo trayendo a la cruz una vida santa. Quizás usted recuerde en Génesis capítulo 4, ¿miró Dios con agrado a la ofrenda de Abel? Sí, pero más, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, en la oblación tenemos la harina fina, pura, amasada con aceite, que nos habla de la vida de Cristo, santa, perfecta, que Él trajo a la cruz y ofreció a Dios. Y se cumplen las palabras, Dios miró con agrado a Cristo, su vida santa, y su ofrenda en la cruz del Calvario. Y dice Dios en Levítico 2, miel no. Dice Dios en Levítico 2, levadura no. Pero jamás faltará la sal de tu pacto. Miel nos habla de endulzantes mundanos. Eso no le agrada a Dios. Levadura obviamente nos habla de pecado. Eso no le agrada a Dios. Pero la sal en la oblación, pensando en Cristo, me hace pensar en esto, que Cristo aquí sobre la tierra fue santo, perfecto, sin pecado, y ahorita lo es en el cielo, pero jamás va a pecar. Hermanos, la sal en su carácter conservante en la oblación me habla de la eterna incorruptibilidad de Cristo. No ve, hay un predicador muy respetado. Uno tiene que admirar a estos hombres en cierta manera, sin caer en idolatría y en todo lo demás. Pero él una vez cometió un error. Y él sugirió, hace como 30 años, él dijo, Cristo no pecó, pero podría haber pecado. ¿No? Y él se dio cuenta de ese error y se arrepintió y públicamente se disculpó. Cristo no pecó. Cristo jamás podrá pecar. Porque no ve, Lucero allá en el cielo, él pecó.
en el cielo. Ángeles en el cielo pecaron contra Dios. Pero por toda la eternidad, ¿qué dice 1 Juan capítulo 3? Yo antes lo citaba mal hasta que un hermano me corrigió hace algunos años. ¿Él era puro? No, Él es puro. Y en el cielo tenemos un hombre que, figurativamente ilustrado en el pacto de sal, este hombre en el cielo jamás va a pecar. Porque si llega a pecar, y hasta miedo me da decirlo, si llega a pecar se derrumba nuestra salvación, se derrumba nuestro cielo, nuestra eternidad. Entonces la sal en la oblación me habla de la eterna incorruptibilidad de Cristo. Nunca pecó, nunca va a pecar. En Números 19 el contexto es lo que recibía el sacerdote para comer, él y sus hijos y sus hijas. Y este es el sacrificio de paz, o a veces se llama el sacrificio de comunión, el sacrificio de abundancia. Y ahí viene a relucir otra vez el pacto de sal. Y esto me hace pensar en el logro de la obra de Cristo en el Calvario. ¿No ve? Es el sacrificio de paces para nosotros, quizás a veces hablamos de esto, no se hablaban, menganita y fulanita no se hablaban y se hicieron las paces. Esa palabra paz en plural, en hebreo, en Levítico 3 es paz en plural. El sacrificio de paces es la única ofrenda donde Dios recibía su porción, la grosura, los órganos, los intestinos. Dios recibía su porción, el sacerdote recibía su porción y el oferente también. Era la única ofrenda donde estas tres partes comían de lo que se había ofrecido. Y el pacto de sal en relación al sacrificio de paz me hace pensar en esto. Nunca va a llegar el momento cuando Dios va a decir, esto es mío. Ahora los voy a dejar afuera. Ahora no voy a compartir. No. La obra de Cristo, la justicia y la verdad se besaron, dice el Salmo. Y esa comunión que a veces se ve afectada aquí, esa comunión que tenemos con Dios jamás, figurativamente hablando como con pacto de sal, esa comunión será eternamente indestructible. Jamás Dios va a decir, ¿saben qué? Ya estoy harto con ustedes, ya no los quiero en mi cielo. No, eternamente y para siempre vamos a disfrutar esa comunión con Dios. Pero entonces en Ezequiel 43 es el holocausto. Y allí viene a relucir otra vez la sal. Y por eso mencioné al principio, el holocausto me habla de la consagración de Cristo a su Padre. Y el pacto de sal en relación al holocausto me ilustra que nunca, jamás, por siglos sin fin, Cristo va a dejar de consagrarse a su Padre. ¿No ve? Porque uno ha conocido cometas en la vida, cometas espirituales que brillan mucho por un tiempo, pero se les apaga el fulgor y ya no andan en los caminos del Señor. Uno ha tenido experiencias donde en una conferencia uno dice, ahora sí, le voy a echar muchas ganas al Señor. Lunes funcionó, el martes no. Cristo toda la eternidad pasada estuvo consagrado a su Dios. Aquí sobre la tierra lo mostró yendo a la cruz, ofreciéndose
completamente. Allá en Estados Unidos, que por una razón u otra se han metido en tantas guerras, especialmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el abuelo de Luisa, él participó en la Primera Guerra Mundial, perdió una pierna. Pero siempre cuando hacen memoria de estas dos guerras y la cantidad de soldados que murieron, hay un eslogan que a mí siempre me llama la atención. Dice, algunos dieron algo, otros dieron todo, o sea, perdieron sus vidas. Entonces, por ejemplo, el abuelo de Luisa, él dio algo, él perdió una pierna, pero otros dieron sus vidas. Cristo dio todo, y por toda la eternidad, según ilustra el pacto de sal en la ofrenda, el Señor Jesucristo jamás ha tenido ni tendrá un segundo en que no ha estado completamente consagrado a su Dios. Que el Señor nos ayude en ese aspecto. Y para terminar, en el reinado de Abías, Dios recuerda, ¿no sabéis que el trono Dios se lo ha prometido a David y a sus hijos como pacto de sal? Esto me habla de Cristo como Rey, que es lo que vamos a ver en estos estudios del Apocalipsis. Y cuando venga Cristo en gloria y se sentará sobre el trono, nunca va a haber un golpe de estado que quite a Cristo del trono. Nunca va a morir el Rey. Nunca va a haber una sublevación. Nadie lo va a poder quitar de su cargo. No va a haber elecciones para ver qué hacemos con ese mandatario. No. Figurativamente hablando, ilustrado en el pacto de sal, dice Gabriel a María, Dios le dará el trono de David su padre, y de su reino no habrá fin. No habrá fin. Cristo será Rey de reyes, Señor de señores, por toda la eternidad. El milenio, como vamos a ver, el milenio es nada más un aspecto del reino de Cristo. Intermediario, si quiere. Pero vendrá el momento al final del milenio cuando Cristo entregará el reino a su Padre. 1 Corintios 15. Y Dios será todo en todos para siempre. Figurativamente hablando, visto en el pacto de sal, David, el trono es tuyo y de tus hijos para siempre. Ahorita estamos en un paréntesis profético, pero ese paréntesis profético va a terminar cuando venga Cristo por nosotros y nos lleve al cielo y empiecen los eventos de la tribulación, y unos 7 años después Cristo venga en gloria. Veréis la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Llorarán, algunos llorarán porque habrán rechazado al Rey y sellado su eterno fin, pero otros llorarán de alegría. Por fin, ya no más injusticia, ya no más pecado, ya no más la voluntad del hombre. Como pacto de sal, Cristo reinará eternamente y para siempre. Que Él bendiga su palabra.